Saludos cordiales para todos y bienvenidos a otra lección en video de PrepMed. En esta ocasión vamos a estar tratando el tema de diabetes insípida y síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, correspondiente a los temas de endocrinología. Así que vamos a comenzar. Introducimos el tema hablando de la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina, que es una hormona peptídica sintetizada a nivel hipotalámico y liberada a nivel del lóbulo posterior de la hipófisis, similar a la oxitocina y en consecreción con la copentina. También está correlacionada con el fragmento C terminal de la preprohormona de la ADH. Y la función de esta hormona es mantener los niveles de agua corporal actuando sobre la concentración urinaria. Es una hormona conservada evolutivamente en muchas otras especies para mantener los niveles de agua, sí, los niveles de agua, como estábamos mencionando anteriormente, en condiciones de escasez de agua o pérdida de líquidos. Entre los objetivos receptores de esta hormona, los más específicos se indican aquí en la diapositiva. Nonapéptido, sintetizado por neuronas de los núcleos hipotalámicos, secretado a nivel de la neurohipófisis, conservación del agua, principales objetivos, B2 en el túbulo contorneado distal, los B2 son los receptores de vasopresina, y también el conducto colector con el paso de H2O desde la luz al intersticio, B1 que a altas concentraciones de ADH causa hipertensión y B3 vinculado a la liberación de la hormona adenocorticotrópica y la hormona del crecimiento. El principal modulador de la secreción fisiológica de ADH es ciertamente el aumento de la osmolaridad plasmática. Cuando la osmolaridad aumenta, pues se determina la modificación volumétrica de las neuronas osmorreceptoras en el cerebro. Estas inducen a una secreción de la hormona para equilibrar la osmolaridad, recuperando el agua libre desde el conducto colector hasta la circulación sistémica. La osmolaridad está estrechamente relacionada con la natremia y de hecho los dos conceptos pueden considerarse intercambiables. Otro desencadenante de esto es la caída de la presión que estimula los vasoreceptores, pero en este caso estamos hablando de umbrales de activación más altos. El volumen de sangre también está directamente involucrado en la secreción de ADH. A continuación, en la tabla, encontramos una lista de sustancias exógenas que estimulan o inhiben la secreción de la hormona. Y encontramos en particular sustancias hedonistas como la nicotina y el etanol y muchos neurolépticos que por lo tanto tendrán un efecto en particular sobre la sensación de sed y hidratación de los supuestos. Repasemos esquemáticamente la fisiología de la secreción de ADH a partir de los desencadenantes, es decir, el aumento de la osmolaridad plasmática que actúa sobre los osmorreceptores, el descenso del volumen circulante, el descenso de la presión arterial que actúa sobre los vasoreceptores y los fármacos estimulantes. Estos factores inducen la liberación de ADH a la circulación a nivel de la neurohipófisis, que actuará a nivel de varios receptores diana, en particular sobre el receptor B2 de vasopresina de la cara basal de las células del conducto colector, estimulando la exposición de las acuaporinas en el lado luminal del conducto. De esta forma se va a extraer agua libre desde la luz hacia el intersticio, que es provocado por una reducción del volumen urinario que será más concentrado, permitiendo una caída de la osmolaridad plasmática, reduciendo la concentración de sodio en sangre. Con retroalimentación negativa, el círculo se cierra, ya que la disminución de la osmolaridad obtenida de la ADH también reduce su secreción. Fisiológicamente, hay que recordar también el mecanismo de seda, que está regulado por los osmorreceptores, que a través de la ingesta de líquidos permite reequilibrar la concentración de sodio en sangre. Y ahí está. Veamos ahora la primera condición patológica ligada a la ADH con diabetes insípida. Hablamos de un síndrome de poliuria hipotónica y polidipsia compensatoria. Las principales características a tener en cuenta son la osmolaridad urinaria reducida,
característica constante y la osmolaridad plasmática que tenderá a aumentar. En base a la etiología, se pueden identificar diferentes tipos de diabetes insípida. La central, que es caracterizada por un déficit hormonal. La periférica es más conocida por nefrogénica, por defecto a un nivel de los receptores. Y finalmente, tenemos una forma separada que se presenta durante el embarazo. Así que hablemos de las causas de la diabetes insípida a partir de las formas centrales. La mayoría de los casos son idiopáticos, particularmente en las formas pediátricas, generalmente de inicio súbito y clínicamente evidente. El resto de la serie se divide en causas tumorales, quirúrgicas y también traumáticas relacionadas con el daño directo a la hipófisis. Luego incluye las formas más raras, incluidas las congénitas y las genéticas. Recordamos también que como en las demás causas de déficit de secreción de hormonas hipofisiarias, las causas pueden encuadrarse en las 9I del hipopituitarismo, que son la iatrogénica, la idiopática, la inmunológica, que en este caso es autoinmunológica, infarto, infecciosa, infiltrativa por amiloidosis, invasora y aislado. Ok, estamos en la diabetes insípida nefrogénica, que sin embargo las causas más frecuentes son la insuficiencia renal crónica, los fármacos nefrotóxicos, además de la terapia con litio, la hipercalcemia y la hipopotasemia como causas muy prevalentes. Ya hablando del cuadro clínico, vemos como las características constantes son una poliuria persistente, mayor a 3 litros por día en adultos y de 2 a 6 litros por día en casos moderados hasta 18 litros por día en casos severos. Hay una sed excesiva, hay una polidipsia compensatoria, hay una orina de baja densidad que es menor, obviamente, si es de baja densidad, a 1005 gramos sobre litro y es hiposmolar, que es por debajo de 300 miliosmoles por kilogramo. Entonces, el plasma es hiperosmolar, que es mayor a 295 miliosmoles por litro. Y hay un caso de deshidratación, obviamente, porque si hay sed excesiva y una polidipsia compensatoria, pues hay muchos casos de deshidratación. Y además, esto se añade en caso de restricción de agua. En la polidipsia primaria, el aumento de la ingesta de líquidos provoca un aumento del volumen circulante. Hay una hipoosmolaridad plasmática y supresión de la vasopresina y la subsiguiente hipoosmolaridad urinaria. Entonces, tendremos obviamente una hidratación y un aumento de la osmolaridad plasmática en el caso que falte la compensación con la ingesta de líquidos. Eso es básicamente lo que quiere decir. Entonces, en la polidipsia primaria tenemos que es una condición muy patológica de carácter psiquiátrico con características similares clínicas a la diabetes insípida. Entonces vamos a comparar la fisiopatología, los cuadros clínicos y veremos que el premium de la diabetes insípida en este caso es el déficit de la hormona antidiurética o su efecto en el riñón y a partir de aquí vamos a ver cómo aumenta el volumen urinario, la osmolaridad de la orina baja, la osmolaridad plasmática sube o no necesariamente, el sodio plasmático sube o no necesariamente y el consumo de agua sube. Ahora, en la polidipsia primaria, pues tenemos que el consumo de agua también sube. La osmolaridad plasmática baja. El sodio plasmático baja o no necesariamente. La extensión, o sea, el ADH está reprimido, no es que está necesariamente en déficit. Y la osmolaridad de la orina baja y el volumen de la orina sube también. Sospecharemos de la diabetes insípida ante la presencia de poliuria con orina hiposmolar asociada a polidipsia y osmolaridad plasmática no reducida y natremia. Antes de continuar con el proceso de diagnóstico, pues se deben descartar otras formas asociadas a poliuria y polidipsia como la diabetes mellitus. También se puede excluir hipercalcemia e hipopotasemia.
Para confirmar, entonces se confirma con la prueba de Seth de Miller, que en la primera fase son 8 horas de restricción hídrica controlada, determinación horaria de peso, volumen de diuresis y osmolaridad plasmática y urinaria. Entonces, si la osmolaridad disminuye, la urinaria y la plasmática aumenta, pues eso ya se sabe que es o diabetes insípida central o nefrogénica, y si la osmolaridad urinaria aumenta y la plasmática disminuye o se estabiliza, pues puede ser una polidipsia primaria. También está la prueba con desmopresina, 1 microgramo intramuscular o 25 microgramos vía intranasal al alcanzar la concentración urinaria máxima o con una osmolaridad plasmática por debajo de 300 miliosmoles sobre litro o con una pérdida de peso mayor al 5%. Entonces, en este caso, si la osmolaridad urinaria aumenta en un 50%, pues es una diabetes insípida central. En los últimos años también se ha desarrollado una prueba dinámica para el diagnóstico de la diabetes insípida con una estimulación con arginina que aprovecha la secreción de ADH y la copeptina. Esta última es mucho más estable en suero y es más fácil de dosificar que la ADH. Con respecto al tratamiento, en la diabetes insípida central tenemos que es una restricción de agua, o sea, una ingesta de hasta 800 a 1000 mililitros por día. La terapia de reemplazo con desmopresina parenteral, intranasal y oral. Y hay que tomar en cuenta que la dosificación debe ser siempre individualizada en relación a la respuesta al fármaco o a las actividades que realiza el paciente. La reserva de ADH, que los pacientes pueden responder a terapia con carbamazepina o clofibrato, clorpropamida y indometacina, que está asociada a pequeñas dosis de desmopresina. También están las tiazidas, además del efecto antidiurético paradójico. La dieta baja en solutos también puede ayudar, en este caso de sodios y proteínas, con tiazidas. El tratamiento en la diabetes insípida nefrogénica, pues tenemos una restricción de sal y proteínas, más diuréticos natriuréticos. También tenemos la hidroclorotiazida y la amilorida. La indometacina adyuvante en casos persistentes, la restricción de agua durante la terapia antidiurética para evitar la intoxicación por agua, y es posible evaluar la sensibilidad parcial a la hormona antidiurética en las formas hereditarias utilizando altas dosis de desmopresina. Hay que controlar periódicamente el sodio sérico y recomendar reducir la ingesta de líquidos para evitar la hiponatremia por dilución. Hay que vigilar la diuresis para que el paciente tenga una buena calidad de vida y supervisar los cambios de peso excesivos. Y entramos en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Es un conjunto de procesos patológicos unidos por la presencia de hiponatremia secundaria a la retención de agua libre por secreción de ADH inapropiadamente elevada en relación con la osmolaridad plasmática. La secreción de ADH y la orina permanece concentrada, lo que da como resultado la retención de agua. Tenemos un aumento de la reabsorción de agua libre en el conducto colector por un defecto sobre la vasopresina 2 receptor y el aumento del líquido extracelular. En consecuencia, aumenta la excreción urinaria de sodio y una concentración de osmolaridad urinaria mayor y una disminución de la osmolaridad plasmática, luego hiponatremia dilucional. Y se estima que es la causa más común de hiponatremia en un entorno hospitalario. Y entonces, entre las causas del CADH, pues tenemos neoplasias como el microcitoma pulmonar, cáncer de cabeza y cuello, neoplasias endocrinas múltiples y neoplasias duodenales pancreáticas, un neuroblastoma del bulbo olfatorio, timoma, entre otras. Tenemos neumopatías como neumonía, asma, telestasia, etc. También tenemos irritación del sistema nervioso central como apoplejía, hemorragia, infección, traumatismo, psicosis, cirugía hipoficiaria, entre otras. Algunos fármacos como la carbamazepina, la clorpropamida, oxcarbazepina
y otros derivados de la ciclofosfamida y inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los tricíclicos, los inhibidores de la monoaminoxidasa, vincristina, etc. También tenemos otros factores como hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, cirugía mayor, VIH, algunas operaciones quirúrgicas, el síndrome de causa hereditaria por activación constitutiva del receptor B2, que eso lo habíamos tratado anteriormente, y una forma idiopática. Tenemos un cuadro clínico que es completamente dependiente de la hiponatremia. Y si tenemos hiponatremia, pues eso significa que tendremos también neuronas inflamadas y por eso pusimos esa neurona en ese caso. También si es agudo y grave, o sea, menor a 120 miliequivalentes por litro en pocos días, pues un posible edema cerebral con una agitación, irritabilidad, confusión, coma y convulsiones. Si se establece lenta o levemente, pues hay síntomas vagos como anorexia, náuseas, vómitos, dolor de cabeza y percepción de inestabilidad. La fisiopatología del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, pues aún no se comprende por completo. Y cuando hay algo que no se comprende por completo es porque hay una secuencia de eventos o una serie de factores que desencadenan el mismo. Pues aquí la secuencia de eventos tenemos que es por defecto de la ADH, que hay retención de agua e hiponatremia, no se sabe exactamente por qué, expansión de volumen y activación de mecanismos natriuréticos con una pérdida de sodio y agua para mantener la euvolemia. En este síndrome de manera crónica, pues la pérdida de sodio es más prominente que la retención de agua, dado que los sistemas de renina, angiotensina, aldosteronas y natriuréticos están intactos y se mantiene una euvolemia. Por lo tanto, está hiponatrémico. Y la pérdida renal de potasio, que también puede estar asociada y contribuye a la reducción de la osmolaridad y a la concentración de sodio. Pues a la hora del diagnóstico vamos a estimar una sospecha de este diagnóstico con las características clásicas de este síndrome, como la hiponatremia, la hiposmolaridad plasmática, la alta concentración urinaria y de sodio, la euvolemia y la ausencia de edema, hipotensión ortostática, signos de deshidratación, hipotiroidismo o corteza hipoadrenal. Esto lo vamos a sumar a la exclusión de disvolemia y / de hipotiroidismo o hipocortisolismo. Entonces, hay un diagnóstico por exclusión de otras causas de hiponatremia y se hace la prueba de supresión de sobrecarga, pero en este caso esta prueba de supresión de sobrecarga ya está obsoleta, no está en uso. En el diagnóstico de exclusión, pues debe excluirse la pseudohiponatremia debida a hiperlipidemia e hiperproteinemia. Y para cada característica del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, como la natremia, la hiposmolaridad plasmática, la hiperosmolaridad plasmática, la natriuria, existen diagnósticos alternativos con los que hacer un diagnóstico definitivo o definir un cuadro de síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Bueno, el manejo de la hiponatremia en estos casos está relacionado con la severidad del cuadro clínico y la severidad de la hiponatremia también. Está relacionado con el volumen sanguíneo y con el líquido extracelular. O sea que nosotros tenemos que hacernos un algoritmo a la hora de tratar este tipo de síndromes. Si hay síntomas severos de hiponatremia, entonces se trata de una manera diferente. Si hay síntomas moderados, también se trata de una manera diferente. Si hay una hiponatremia aguda, pues entonces se trata de una manera diferente. Si el volumen circulante está reducido, pues se trata de otra manera. Si el líquido extracelular pues está expandido, hay más, pues se trata de otra manera diferente. Y los progenitores de la terapia en el tratamiento son las restricciones de líquidos, administración de sodio, administración de urea y antagonistas de los receptores de la vasopresina.
Si el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética tiene un tratamiento causal, o sea, tiene una enfermedad causal, perdón, pues entonces se trata esa patología y eso suele resolver, obviamente, el síndrome en cuestión. En estos casos puede ser insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo, meningitis, neumonía, tuberculosis, otras infecciones y secundarias a fármacos o las otras causas que habíamos mencionado con respecto a las causas, valga la redundancia, de esta patología. En el tratamiento sintomático, pues tenemos la parte desarrollada ahora de la anterior slide. En casos de hiponatremia grave y aguda, pues se hace solución salina hipertónica, que nunca debe resolverse el sodio demasiado rápido, entre 1 y 2 miliequivalentes por litro por hora si es sintomático y 0.3 miliequivalentes por litro por hora si es asintomático. La reposición excesivamente rápida de sodio puede provocar desmielinización osmótica con mielinosis pontina central, así que no se haga rápido. Si la osmolaridad de la orina es el doble que la del plasma, pues puede ser útil agregar furosemida. En el tratamiento sintomático con respecto a la hiponatremia crónica y asintomática, pues tenemos la restricción de líquidos de 500 a 800 mililitros por día, generalmente mal tolerado y poco práctica en todos los pacientes con esta patología. También los suplementos de sal y dosis bajas de furosemida, posible terapia con litio y demeclociclina, que los efectos son impredecibles. Urea, que es un diurético osmótico, y la terapia con bactanos, que son antagonistas de los receptores de ADH. Les presentamos aquí algunos cuantos bactanos, que es el conibactam, por ejemplo, que es intravenoso con un efecto sobre B1, que es con respecto a los hipertensos, y B2. El tolvaptan es 50 veces más afín a B2 que a B1 y favorece la excreción aumentando la cuaresis, reduciendo la osmolaridad urinaria y promoviendo un aumento de las concentraciones plasmáticas de sodio. También se utilizará inicialmente en un entorno hospitalario. La corrección de sodio demasiado rápida puede resultar en desmielinización osmótica, como habíamos dicho anteriormente. Está el tolvaptan contraindicado en pacientes que toman inhibidores de la CYP3A4, incluido el jugo de toronja, y puede causar hepatotoxicidad y sed excesiva. Así que hay que tener cuidado con los efectos secundarios de este medicamento. También está indicado para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática y síndrome nefrótico, así como en este síndrome y otras formas de hiponatremia. Y hasta aquí estos dos importantes temas de endocrinología. Espero que les haya gustado. Recuerden que hay preguntas sobre estos temas. Solamente tienen que ingresar en la página de inicio de PrepMir, que les dejaremos en la diapositiva en cuestión. Y en el apartado de PrepMirTube, en la página de inicio, van a ver todos los videos que tenemos, todas las video lecciones y todas las preguntas que están relacionadas con la misma. Así que nos vemos en la próxima.